Muy buenos días a todos. Estamos en este coloquio maravilloso. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción de Ciudadano Contemporáneo. Análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Ella no se sentía bonita y él la hizo sentir la mujer más hermosa de todas. Él no tenía corazón y ella le devolvió la calidez de su alma. Nadie se puede olvidar para siempre. ¿Las recuerdas? Son momentos icónicos del anime. ¿Reconoces quién las dijo? ¿Te sabes alguna más? El anime en ocasiones es considerado solo arte de entretenimiento. Por estos sesgos se olvida su potencia cultural, subjetivante, filosófica, política, artística, histórica, pedagógica, etc. Retomar el anime, el manga y la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida es el motivo de este coloquio, que como decía Nietzsche, la vida solo tiene sentido en tanto se extiende el tiempo como un acto de hacer efectiva la existencia en su afirmación estética y ética. Los invitamos a todas, todos y todes a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en la mesa redonda de ponencias Anime, Identidad, Subjetivación y Corporalidad. Mi nombre es Laura Marín y seré el moderador. La dinámica será la siguiente. Presentaré a cada uno de nuestros ponentes participantes y les cederemos la palabra por 12 minutos. Mediante el chat de Zoom les indicaré al ponente cuando le resten 3 minutos, 1 minuto y cuando su tiempo se haya terminado. Durante y al finalizar las presentaciones podrán hacer preguntas mediante el hashtag Pregunta al Ponente en el chat de YouTube. Se seleccionarán y haremos rondas con nuestros ponentes de la mesa. Nuestros mismos ponentes se podrán preguntar entre sí. Nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso, donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar el mundo. Ahora presento al ponente Celine Naisha Merino Escobar, que nos trae la ponencia Paradise Kiss, una lectura desde la antropología urbana. Los desviados, moda, juventud e identidad en Tokio. Por lo que expondré una breve semblanza. Celine tiene 23 años, es egresada de la carrera de antropología social de la UAM MOR. Le gusta el anime y manga de cualquier época, demografía o género, tanto como le gustan los demás como la identidad, la juventud, el género y también todos los debates que se generen alrededor de la cultura pop y el consumo de productos culturales. Para ella, los productos y el consumo cultural en esta época son un tema que la academia debe abrazar con seriedad. También presentaré al ponente John Paul José Guadalupe Barrera Núñez, que nos trae la potencia, contexto sociohistórico en el origen del anime y el desarrollo de la corporalidad
en el sujeto del trauma, por lo que expondré una breve semblanza. Él es licenciado de Psicología de la UNAM y es maestrante egresado de la maestría en Psicología en Psicoterapia para Adolescentes por el posgrado de la UNAM. Se ha desempeñado como psicólogo clínico y psicoterapeuta en ámbitos psiquiátricos, servicios escolares, clínicos, educación especial, intervención en crisis y en su posibilidad profesional cotidiana. También nos acompaña el ponente Gonzalo Gabriel Aguirre Albo, quien nos trae la ponencia El autorretrato del ser del joven moderno por medio del anime, por lo que expondré una breve semblanza de él. Ha trabajado con diferentes empresas en el área de recursos humanos. Actualmente se desempeña como psicólogo clínico en el Centro de Salud Mental del Centro Comunitario Iztapalapa y está en proceso de titulación de una maestría en desarrollo empresarial. También nos acompaña el ponente Guillermo Ignacio Reyes Rodríguez, quien nos trae la ponencia Shin Shekan, las nuevas formas culturales y su reflejo en México y la frontera, por lo que expondré una breve semblanza de él. Él es licenciado de Sociología y maestro en Trabajo Social por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Estudia actualmente el doctorado en Estudios Socioculturales por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y también nos acompaña el ponente Jacqueline Herrera, que nos trae la ponencia Escrito en la piel, tatuajes, alteraciones corporales y sus funciones mágico-científicas en el anime. También expondré una breve semblanza de esta ponente. Jacqueline Herrera, escritora y ensayista, licenciatura en Artes de la Universidad de Chile, diplomada en edición en USAC, ha publicado 3 libros sobre el efecto del anime en Chile, Otaku, 4 décadas de anime en Chile, Kawaii, Caramelos, Blondas y Sesos, las guerras estéticas otakus en el estallido social y otros ensayos. Pues bienvenidos, ponentes maravillosos que tendremos en esta mesa, y empezaremos con nuestra primera ponente, Celine Naisha, a quien le otorgo la palabra. Muy bien, hola y buenos días a todos. Qué gusto estar aquí. Y bueno, principalmente pues yo soy antropóloga, me acabo de dar cuenta de que estoy aquí entre muchos psicólogos, entonces un poco también la idea de escribir esto se trata como de aportar un análisis desde la visión de la antropología, ¿no? Desde esta parte etnográfica, vivencial y de cómo un producto cultural, de cierto modo, cuando lo situamos en un espacio específico y una temporalidad específica, puede retratar ciertas realidades, ¿no? Entonces, voy a empezar explicando por qué desde la antropología urbana y como cuáles fueron el enfoque o como los parámetros que tomé como para decir, sí, voy a abordar este anime, Paradise Kiss, de la autora Ai Yazawa, desde la antropología urbana o desde las herramientas que me brinda la antropología urbana. Entonces, bueno, rastrear el origen concreto de los estudios urbanos es difícil, pues existen estudios que ya consideraban a las ciudades como un espacio para analizar desde los 60 e incluso los 50 en el periodo de la posguerra, con estudios que trataban sobre migración, así como de movimientos obreros. En el caso de la antropología, nace hermana de la sociología urbana en la Escuela de Chicago. En términos generales, se puede hablar de que la antropología urbana es consciente del entorno urbano, es decir, estudia a los sujetos, su cultura, sus vivencias y hace etnografía siendo consciente del contexto urbano, ¿no? Porque, pues, en el caso, por ejemplo, de este anime, es un contexto como marcadamente urbano en Tokio en los años 90. Entonces, hay antropología en la ciudad y antropología sobre la ciudad, que también se le puede llamar pues el enfoque desde arriba o el enfoque desde adentro de la ciudad. La antropología urbana describe a la ciudad, sus fenómenos y cuenta las historias de sus habitantes.
Con el paso del tiempo, en realidad se fue caracterizando por contar las historias de los personajes que habitan en los intersticios de la ciudad. A los desviados que surgieron como la anomia o como los sujetos que viven fuera de la norma en los entornos urbanos. Las personas divergentes, los jóvenes subversivos y vanguardistas, las bandas, las pandillas y las identidades juveniles urbanas, y todo esto pues dentro de su contexto, ¿no? Analizar este anime desde la perspectiva urbana me parece bastante atinado, pues Paradise Kiss no sería lo que es sin la estética, el ambiente y el elenco que solamente se podría encontrar en Tokio de esa época, finales de los 90. Entonces, en el caso de este anime, vemos cómo convergen varias identidades y se unen por una meta en común. En este caso es crear ropa vanguardista, ropa bonita y ropa única, ¿no? Que sea como, pues muy esta onda underground. Más adelante voy a detener un poco más como en esta parte de los estilos y la moda y la estética. La autora nos narra y nos retrata una parte de las vidas de los integrantes de esta agrupación, de los jóvenes que conforman pues este taller de costura, y los integrantes del elenco de personajes están entre sus 18 y 20 y tantos años, o sea, son adultos jóvenes y pues uno que otro como en la juventud tardía o como en la adultez temprana, en ese limbo. Y cada uno tiene sus crisis de identidad y problemas que corresponden justamente como a este contexto histórico, ¿no? Y de la ciudad. Bueno, voy a empezar, bueno, no sé si alguien conozca Paradise Kiss, la obra, como había mencionado, la autora es Ai Yazawa, es como una de las autoras de shoujo y josei como más reconocidas y más atinadas, principalmente por su, pues, lo que consideran como obra maestra inconclusa, Nana, pero pues también tiene las historias del barrio y en este caso Paradise Kiss, y pues bueno, voy a dar un breve resumen de lo que se trata, ¿no? Paradise Kiss es un anime del 2005, se animó en 2005, que es la adaptación de un manga homónimo publicado en 1999. En una revista como bastante importante de la época, que era es una revista de moda, porque se sigue publicando mensualmente, que se llama Zipper. La historia se nos narra desde la perspectiva de la protagonista, Yukari, quien es una estudiante de una prestigiosa preparatoria, o sea, es una preparatoria como de alto nivel. Sin embargo, Yukari no es una alumna de excelencia. Para lograr entrar a esta escuela, tuvo que sobreexigirse y ya cuando logra entrar a la escuela, realmente no logra mantener el ritmo como de sus compañeros para mantener las notas, ¿no? Unas notas altas. Todo este esfuerzo lo hace para obtener la aprobación de su madre, quien, desde la perspectiva de Yukari, pareciera que nunca le es suficiente todo el esfuerzo que ella le pone al estudio o a otras cosas. Mientras Yukari no está entre las mejores siempre, como que para su mamá no va a ser suficiente. Esto viene relacionado en parte al modelo de la familia tradicional que aún predominaba y que realmente aún está muy presente en la cultura japonesa. Pero pues en este caso, más adelante voy a dar más contexto histórico, pero que en este caso está como muy marcado precisamente en el contexto familiar de la protagonista, ¿no? De Yukari. Entonces, pues en la casa de Yukari y pues en las familias japonesas de entre los 80s y 90s se esperaba la excelencia académica, el prestigio de los hijos y pues una vida como rutinaria, ¿no? Como esta idea japonesa de nada fuera de lo común, de no llamar demasiado la atención y sin destacar mucho, ¿no? Entonces, la vida de Yukari da un vuelco el día en el que va caminando por las calles de Tokio y se topa con un punk.
así un punk hecho y derecho, con el pelo teñido de rubio, botas Dr. Martens y prendedores de ropa como piercings, o sea, trae piercings y son no solamente anillos, no son solamente los los pendientes, sino que son prendedores de ropa y cadenas, ¿no? Entonces, pues es como muy llamativo. Y pues este personaje llamado Arashi la persigue por la calle y pues la persigue diciéndole que es muy bella, que es como la imagen de una japonesa perfecta y que sí le gustaría ser su modelo. Entonces es gracias a este encuentro espontáneo que Yukari conocerá a un grupo de personas con las que ella jamás creyó convivir. A la vez de este encuentro descubrirá que hay otras formas de vivir y que hay muchas cosas que experimentar y que ser diferente y tener otra perspectiva de la vida no está mal. Entonces, pues es un anime en donde vemos el proceso de maduración de esta joven en sus 17, 18 años, donde pues se topa con la otredad y en ese proceso ella empieza a cuestionarse su identidad y formar su identidad como una adulta joven. Entonces, vamos a hablar ahora sí un poquito de este contexto socioeconómico de Japón y como de la ciudad en los años 90, ¿no? En 1999. Nuestros personajes que dentro de la historia parecieran estar al margen del contexto histórico y que aparentemente están viviendo su sueño, realmente representan la época en la que están viviendo. Son resultado de su época. Resumiendo brevemente, Japón tuvo su etapa de crecimiento económico entre los 70 y los 80. En los 60, después de la crisis de la posguerra, en la que se puso en marcha la reconstrucción del país, después de este como boom económico, llega una crisis económica que llega a finales de los 80 y principios de los 90, que es en la época Heisei. Hasta los 70 y los 60 el estándar era ser como el salaryman, o como fue la cúspide de esta figura del salaryman, que era que la sociedad proyectaba una imagen de la riqueza y estabilidad social que se había construido y alcanzado después de la guerra. Como que el modelo familiar y como que el modelo a seguir era tener una familia organizada con los roles de género tradicionales, con valores que procuraban el sacrificio y cuidado de la madre estricta, que pues además quería esto, ¿no? Como la excelencia académica y como la incorporación a la sociedad de sus hijos como adultos funcionales, pues para la sociedad, ¿no? La capacidad proveedora del salaryman y la excelencia académica de los hijos, situación que suena como mucho, como lo había presentado al principio, a la familia de Yukari, que es se nos presenta como una familia muy tipo. Su papá de Yukari, de la protagonista, tuvo que viajar al extranjero por temas de trabajo y debido a que en ese momento las empresas japonesas buscaban occidentalizarse más en estas épocas, pues su papá se tuvo que ir, se queda con su mamá, que es esta figura de la mamá sobreprotectora y que además perfeccionista, y se aferra a modelar a sus hijos hacia la excelencia académica mientras cumple con su rol de madre diligente, ¿no? Entonces, tenemos como en el atelier, que es el lugar donde se concentran estos jóvenes de Tokio, es un callejón, y nuestra protagonista nos lo describe así: en un callejón con las paredes pintadas de un rosa eléctrico y un olor envolvente a galletas chinas y la voz histérica de un cantante desesperado, había unas escaleras que daban hacia un sótano. Entonces Yukari es casi literalmente que entra a la onda underground, y se encuentra con este taller que antes era un bar como con estética occidental, y que pertenecía al tío de Georgie, el coprotagonista,
Entonces, pues al final de cuentas, Yukari termina topándose con estos personajes dentro del atelier en este contexto urbano y termina a través de ellos y de viendo su otredad, formando su propia imagen y también como que encontrándose a sí misma y su identidad. Muchas gracias, Celine. Súper, súper interesante. Ahora vamos a dar la bienvenida, la entrada a la ponencia de John Paul Barrera. Muchas gracias. ¿Es posible compartir pantalla? Efectivamente. Bien. Después de las expediciones coloniales y evangelizadoras del siglo XVI, los japoneses se retrayeron en sí mismos en la llamada época Edo, era de la paz ininterrumpida. Japón se reunificó, organizado en feudalismo budista con castas, gobernado por el shogun como líder militar nacional y los daimyos como líderes regionales. La unidad social principal era la familia, que daban derecho a propiedad. Se prohibió y persiguió el cristianismo, la prostitución era legal y parte de las castas y la migración internacional fueron restringidas. A un mínimo contacto, principalmente con mercaderes holandeses, predominó la cultura Gonroku, que de lo más corpóreo con ánima a lo más corpóreo artificial trataba del kabuki. Cantar y bailar fuera del ordinario, personalidades enmascaradas corporalizando mitos y leyendas. El bunraku, la narrativa musicalizada con cuerpos articulados por manieristas vivos que dan la palabra. El karakuri, muñeco de estirar y tirar un hilo, siniestra referencia del autómata no vivo que sin embargo se mueve. El netsuke, raíz o fijar broches escultóricos inanimados con simbolismos míticos, cotidianos y eróticos para sostener en el vestido. Piel protectora de la piel propia, útiles bolsas para el día a día. Y el ukiyo-e, pinturas del mundo flotante, cual hálito y mariposa etérea que intentan ser cicatrizadas en la extensión dérmica del lienzo. Llega en 1724 Tabulae Anatomicae, para elementos clínico-médicos de Occidente, asimilando la publicación Kaitai Shinsho, enriqueciendo la estética hiperrealista de las representaciones de la carne. En este año también llega el Utsushie, que son las imágenes apropiadas emuladas que inspiran la laterna mágica. Aparato de retroproyección de transparencias fantasmagorias de la fantasmática proyectada en pinturas fantásticas que en asociación simulan tiempo, movimiento, inventado por el holandés Christian Huygens. Es pertinente John, ahora hablar del destino disculpa, manifiesto. disculpa que te interrumpa. Nos dicen en el YouTube que se escucha muy bajito. No sé si pudieras o subir tu micrófono o aumentar un poquito tu voz porque te escuchan bajito. Gracias. Claro que sí, así se escucha mejor. Espero se escuche mejor. Es pertinente hablar del destino manifiesto. Indicaba la virtud de las instituciones y ciudadanos estadounidenses, las cuales se han de extender para rehacer el mundo a tal imagen y semejanza, y la elección de Dios para tal labor es para los estadounidenses. Un gran otro cuyos elegidos son ungidos en la armamentística y la industria basada en el esclavismo. En su delirante interpretación del mundo para los americanos, combinada con la doctrina Monroe de 1823, América para los americanos sirven de fanático andamiaje cuyo pase al acto ocurre en las intervenciones imperialistas a Puerto Rico, a México, Nicaragua, entre otros países. Durante la Primera Guerra del Opio, en China, en 1953-54 ocurre el arribo de los barcos negros, o también llamado el Gunboat Diplomacy, el comodoro Matthew Calright Perry a Japón, quien en misión diplomática exigió abrir las fronteras japonesas, derrocando el shogunato y restaurando la figura del emperador, un único gobernante por manifiesto de la autoridad divina, un gran otro, inalcanzable, inmensurable, innombrable, juzgable, omnipresente, omnipoderoso y omniholístico, un karakuri enajenado. Esto inició y acabó con 70 cañonazos desde el mar y la firma del Tratado de Paz y Amistad de Estados Unidos, Japón, o Tratado de Kanagawa. Inició el periodo Meiji, era de las reglas. Se abolió el feudalismo, se occidentalizó con la tecnología europea y norteamericana, permitiendo el ingreso de religiones judio-cristianas, se institucionalizó la prostitución, centralizó el poder en el emperador y realizó una constitución nacionalista con contenido de superioridad racial. Bajo el gran imperio de Japón ocurren ahora nuevas intervenciones japonesas en China.
en la península de Corea, Taiwán y la península de Liaodong, y en Rusia también. Se conocen las primeras animaciones, como la recientemente descubierta en 2005 Katsudou Shashin, animación anónima cíclica basada en el Utsushie de un niño que describe imágenes en movimiento y termina saludando, o de Dulsword de Junichi Kouchi. Al respecto del cine, Zizek menciona la fantasía fílmica como la fantasía onírica construye la realidad de un mundo posible, de una totalidad, de una inclusión sin exclusión, por medio de un desplazamiento que la clase dominante puede presentar a la sociedad como un todo unificado. En el resultado de la Primera Guerra Mundial, el Imperio japonés, unido junto con el Reino Unido, se consolida el control del Pacífico japonés. Y después ocurrió la crisis de los 20, así como el gran terremoto de Kanto del 1 de septiembre de 1923, donde se perdieron más de 100,000 vidas, 37,000 desaparecidos y 1.9 millones de damnificados. Las consecuencias continuaron en incendios, saqueos y asesinatos selectivos raciales hacia más de 6,000 coreanos y líderes socialistas, así como la destrucción invaluable de obra artística y cultural como filmes, animaciones y obra pictórica. En el proceso de recuperación, el gobierno japonés hizo uso de la animación mediante el Ministerio de Educación, particularmente motivados por la calidad y contenido moral, como The Mountain Where the Old Women Are Abandoned, de 1925, o This is Spread, anime educativo enfocado a la higiene general. Y también el primer filme animado erótico para adultos, Cool Ship, sátira de las trabajadoras sexuales de Yokohama, con base en el incremento de las mujeres trabajadoras sexuales ilegales, que para entonces eran más de 110,000. Simultáneo al periodo entre guerras, donde se implementó el potencial militar e ideológico imperialista japonés y europeo, ocurre la Segunda Guerra Sino-Japonesa, donde fueron esclavizadas 200,000 mujeres asiáticas, como da testimonio la recopilación de relatos presentados judicialmente por Women's Active Museum on War and Peace, fundado por la periodista y feminista Yayoi Matsui en el 2005. Se experimentaron con 10,000 prisioneros en 30 laboratorios en Manchuria y en otras regiones, compuesto por 3,000 cientificistas dirigidos por Shiro Ishii, antecesor de Joseph Mengele en 1936. De esclavitud de niños, mujeres y hombres chinos, coreanos, rusos, mongoles y prisioneros políticos japoneses, cuerpo como carne, objeto de usufructo cuyo dolor es indescriptible y atemporal aún en la más profunda y sintomática forclusión némica. La cinematografía se enfoca a la propaganda de guerra en todos los frentes, como Snafu o los Dictators. Y también Curious Face de Disney. En Japón los animes de Momotaro también hacen su aparición, así como el género de Bushido, el camino del guerrero samurái, utilizado propagandísticamente como el código de honor de sacrificio hasta el último momento en obediencia al emperador divinidad. El 25 de julio de 1945, el presidente Truman dice: esta arma será usada en Japón entre ahora y el 10 de agosto. Le dije al secretario de guerra, Mr. Stimson, que fuese usada si el objetivo fueran objetivos militares y soldados y marineros, y no mujeres y niños. Incluso si los Japs son salvajes, implacables, despiadados y fanáticos, nosotros como los líderes del mundo para el bienestar común no podemos echar esta terrible bomba en la vieja capital o en la nueva. Ambos estamos de acuerdo, parece ser la más terrible cosa jamás descubierta, pero puede ser hecha la más útil. Fue lanzado entonces el 6 de agosto de 1945 la bomba atómica Little Boy en Hiroshima. Entre 50,000 y 100,000 personas murieron ese día. Y el 9 de agosto, Batman, hombre gordo en Nagasaki. Entre 28,000 y 49,000 personas fallecidas. A finales de ese año se calculan entre 110,000 y 210,000 personas por efectos secundarios fallecidas. Robert Crumb nos menciona acerca de la historieta, pero quizás también de los tratados geopolíticos, que son trozos de papel y uno puede hacer con ellos lo que quiera. Durante el periodo de posguerra, el manga y el anime fueron prohibidos. Y el único contenido accesible era de Hollywood y las animaciones de Disney. El fundador de Toei, que se unió junto con la Ministeria de Educación, bueno, de ahí surge Toei, menciona que en ese momento el señor Imada, el principal director de Toei, propuso que además de producir largometrajes en color, se sucedería con Disney y otras productoras estadounidenses de largometrajes de animación e introduciría su tecnología de producción. En cambio, teníamos la opinión de que deberíamos desarrollar una amplia gama de negocios como la venta de productos relacionados y la operación de parques temáticos. Bien, ahora Ariel Dorfman nos menciona en su obra Para leer al pato Donald algunas de las circunstancias
que implica la situación de analizar a Disney. Un velo mágico, misterioso y hasta musical descrito en dibujos animados de animales antropomorfizados, algunos hablantes o solo actuantes donde aquello fuera de la niñez pura e inocente asexualizada es una perversión, rechazada e incluso señalada en el marco de lo políticamente correcto e incorrecto, método de censura cuyo desmedido uso recrudece la radicalización de las fantasías y de los actos hasta que su implosión en los individuos explota en síntoma particular o colectivo. Dorfman menciona, le quita la voz a su progenie, se arroga el derecho, el adulto, como en toda sociedad autoritaria, a erigirse en su único intérprete, el intérprete de la niñez. La forma en que el chiquitito colabora es prestándole al adulto su representatividad. Hay muchos otros elementos también mencionados acerca de lo salvaje, lo mágico, lo misterioso que no requiere explicación, solo el goce del resultado. No hay ritos fúnebres tampoco, los adultos son tontos y torpes o inteligentes y astutos. Además, el tesoro ancestral del cual es poseedor el salvaje, el oro, de pronto es retomado por la palabra del extranjero, el primero que lo valora y lo convierte alquimiza en ganancia. A esto menciona Dorfman, el oro es un fetiche, el máximo fetiche, y para que no se descubra el origen real de la riqueza y se proceda a desvelar este mundo, todas las relaciones, todas las personas están fetichizadas. Concluyendo, Milo Manara nos menciona que no olvidemos respecto a la obra pictórica que nos movemos en el mundo intelectual de la fantasía, en un mundo onírico. Pasa igual en los sueños, en ellos puede pasar cualquier cosa. Aunque del soñar al hacer aún hay corporalidad de sujeto, otredad y contexto de por medio y en lo inducible de lo real, no todo es posible. Lo traumático es dolor puro, sin palabra en el sujeto del trauma. El yo se defiende en conflicto con un peligro que lo amenaza desde el exterior, del yo mismo proveniente desde lo generacional como repetición compulsiva del vínculo con las figuras primarias. La obra artística es una extensión de piel en un lienzo, es resonancia de imágenes sonoras que viven y mueren a cada instante en el arte ciencia de la música, y también es transgresión, un proceso de comunicación que impacta en su forma inconsciente a lo colectivo masivo. Muchos a la vez, pero de uno en uno, cada quien apropiando la obra de sus sentidos a su mundo interno, significándolo. Y si algo muestra parte del contenido del anime, es la intrínseca, íntima y éxtima relación entre el autor, su obra y su historia. En su crítica extensión y detallada sensibilidad, narrando horrores soportables en manera de sonidos e imágenes estáticas o en movimiento, y otros insoportables que sangran en tinta, elaborándose buscando la diferencia, aunque sea mínima, para no repetir los horrores del pasado. Gracias. Muchas gracias, John. Muy interesante. Ahora vamos a escuchar a Gonzalo Aguirre. Adelante, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me pueden ver? Hola. No en tu pantalla todavía. Okay. Veamos. Tienes que abrir tu cámara. Aquí me dice que el operador lo detuvo. Pero... Ah, ok. A ver, déjame aquí. Okay. Inténtalo. Creo que listo. Ahí ya está, ahora ¿no? estamos. Ok, Adelante. muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Te voy a compartir pantalla. A mí me toca el autorretrato del ser moderno por medio del anime, ¿vale? El joven moderno se ha creado una nueva cosmovisión e idea de ser a través de los nuevos ídolos, los cuales son aquellos personajes del anime y manga, desplazando, sustituyendo así los dioses héroes de antiguas mitologías y leyendas, y con ello todo lo que conlleva visión y realización del ser. A esto también le podemos sumar héroes estoicos, ¿no? De las regiones de cada uno de los países donde se ve el anime. Ver anime para el joven moderno dejó de ser ya solo una distracción, pues ha encontrado en ellos nuevos ídolos y con estos nuevos modelos a seguir, para crearse así un estereotipo difusional para esos tiempos tan
acelerados y cambiantes. En palabras de Joseph Campbell, el viaje del héroe. El viaje del héroe que el joven toma como guía para crearse a sí mismo un viaje para ser héroe, pasando por todas las etapas descritas por Joseph Campbell y al mismo tiempo consolidar su autorretrato por medio de nuevos arquetipos, los cuales para Carl Jung, los patrones básicos de la conducta. Así bien el anime crea un autorretrato del ser funcional basado en la conciencia colectiva, inconsciente individual, que atienda a todas las necesidades y placeres que del mundo disponga. Aquí podemos ver las etapas de lo que vendría siendo el viaje del héroe, la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, ayuda sobrenatural, el primer umbral, en el vientre de la ballena, las pruebas, el encuentro con la diosa, y todas estas etapas se dan a través de la salida, la iniciación y el regreso. Aquí podemos ver que todos los animes y varias historias antes del anime, ¿no? Leyendas y mitos, pues se fundamentan mucho en esto, ¿no? Desde el héroe que es llamado a la batalla, a la misión, cómo se tiene que ir encontrando en cada una de las etapas, los enemigos que tiene que ir afrontando, los retos que tiene que ir superando, ¿no? A veces regresar, hacer alianzas, aceptarse y seguir adelante, para poder así encontrar su camino de vida, su vida del héroe. ¿Cómo se expresan los arquetipos en digamos, en este ámbito? Los arquetipos, según Jung, son alguna forma de patrones, imágenes y símbolos recurrentes que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que tienen que ver una vertiente que se hereda y que generación en generación, un arquetipo es una pieza de forma o una parte del inconsciente colectivo que es parcialmente heredado. Por definición de Jung, estas imágenes son individuales y pueden ser reconocidas tanto en manifestaciones culturales en distintas sociedades como en la hablada, el comportamiento de las personas, supuestos y sueños. Existen tipos de arquetipos. Hay ciertas formas de clasificar los distintos arquetipos. Por ejemplo, existen eventos como el nacimiento o la muerte, temas arquetípicos que crean la creación o la venganza, la figura arquetípica del viejo sabio y la virgen. Todo esto lo podemos encontrar identificado en distintos animes contemporáneos, en donde podemos ver al héroe, ¿no? Y quién es la doncella a rescatar, quién es el villano, ¿no? ¿Cuál es el antagonista? En los shonen se dan muy bien esto representado a través de aquel héroe que por leyenda, por mito, tiene un poder especial, pero no lo sabe utilizar, ¿no? Y que es a través de algún sabio de la historia que se vuelve su maestro y le saca todo el potencial, regresando así a lo que vendría siendo sus raíces para ir creciendo nuevamente. Teniendo en cuenta que también tiene un antagonista, este antagonista le ayuda a superar sus retos y en ocasiones llegan a formar alianzas para un bien mayor, ya sea para salvar su pueblo, su ciudad, su mundo, ¿no? O inclusive en algunas series hasta el universo. Entonces aquí podemos ver cómo estas dos teorías, los arquetipos y la vida del héroe se amalgan en el anime para que así el joven actual, el joven contemporáneo pueda sentirse identificado y decir, yo quiero ser como él, quiero vivir ese viaje, quiero crecer, quiero agarrar estas filosofías, quiero agarrar este tipo de ética, ¿no? Tal vez el nunca rendirse, esforzarse un poco más, ¿no? Inclusive la moda en la cual uno se puede ver representado, ya que el héroe siempre trae algún tipo de prenda, o si estamos hablando de aquel arquetipo del chico listo, pues siempre trae lentes o es distante. Entonces yo quiero ser como él, yo quiero verme como aquel sujeto del anime que a pesar de que yo sé que es ficticio, representa lo que yo busco. Aquí podemos ver, pues empezamos desde el sabio,
el villano, el héroe, y con este mismo héroe su sombra, aquello que a veces no quiere sacar a la luz porque por alguna u otra razón la sociedad no lo ve con aceptación. Ya puede ser que porque tenga un demonio adentro, ¿no? Porque viene de otro mundo, o simplemente por cuestiones que no se sabe, llegan a ser exiliados, o viene de alguna familia, pues de malhechores, por así decirlo. Pero no es hasta que conoce al sabio que empieza a sacar su potencial, llega con el villano en turno y demuestra todo lo que ha aprendido, cómo tuvo que haber superado todos estos nuevos retos para ir creciendo, cómo se tuvo que haber superado a él mismo a través de su sombra, todo con esto de la guía de un sabio. El joven moderno ha adaptado una nueva idealización del ser por medio de la adaptación y renovación de virtudes y defectos, que atienden a las necesidades, metas y máximas de la actualidad, creando así un nuevo autorretrato basado en los personajes del manga, anime, en lugar de tomar como modelo a seguir los héroes históricos o dioses mitológicos. El joven de hoy en día prefiere agarrar un anime y decir, esto me representa, agarrar los mitos o los dioses griegos y decir, oigan, pues como que esta versión de virtudes que me enseñaban anteriormente los griegos, pues no se adapta a mí, se adapta más a aquel estereotipo que me está sacando el anime, que puede ser un joven relajado, con mucha hambre, ¿no? Extrovertido, pero que a base de esfuerzo llega a lograr grandes cosas, llega a una meta, llega a conquistar su mundo, llega a ser reconocido. Y es lo que al final el joven siempre busca, ser reconocido de alguna u otra manera. Y qué más bien siendo reconocido a través de representar, ¿no? Repetir lo que ha visto en su anime favorito. Me voy con esta última frase de Itachi. Las personas viven sus vidas atados a aquello que consideran como verdadero. Así es como definen la realidad. Pero, ¿qué significa verdad? Su realidad puede ser solamente una ilusión si consideramos que viven en su propio mundo con sus propias creencias. Es decir, el joven va a ver esta realidad basado en sus propias vivencias, en sus propias creencias, y no importa si le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Simplemente es un anime, él lo va a tomar como su guía máxima para poder enfrentar el mundo que lo afecta. Sería todo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante tu punto de vista. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a Guillermo Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla, bueno, mi presentación. Y lo que voy a hacer acá en esta presentación es hablarles sobre mi trabajo de investigación del doctorado. Mi tema es sobre las identidades adultas contemporáneas, sobre los jóvenes adultos geek en Ciudad Juárez. Y un poquito para contextualizar lo que es mi investigación, bueno, aquí les presento lo que es hasta ahora mi objetivo general. Yo busco analizar la conformación identitaria adulta contemporánea, es decir, cómo se conforma en la identidad para estos nuevos adultos, desde las condiciones estructurales normativas de la adultez y los consumos culturales geek en adultos jóvenes en Ciudad Juárez. Acá es donde en realidad se aterriza un poco el tema que voy a presentar hoy en mis objetivos específicos, particularmente en el tercero. Bueno, el primero trata sobre ver los elementos constitutivos de la identidad de estos nuevos adultos, ¿no? A través de sus condiciones socioeconómicas, sociales y agenciales. El segundo es sobre su autodefinición identitaria, es decir, cómo se asumen. El tercero va con relación a conocer la influencia que tiene este consumo cultural geek en la conformación identitaria de estos adultos jóvenes. Es decir, mi tema está enfocado en los geeks, gamers, otakus, fans, adultos, ¿sí? Adultos jóvenes.
Y bueno, para esto, pues tengo que preguntarme primero, pues, básicamente cómo se generan estos consumos culturales, ¿sí? A través de, obviamente, sus productos culturales y formas culturales. Esto es parte de la contextualización del trabajo de investigación, ¿sí? Y bueno, yo parto de la caracterización de nuestra sociedad. Hay muchas maneras de llamar a la sociedad. Hay quienes le llaman sociedades postmodernas, sociedades informacionales o de red. Y yo tomo o parto desde el punto de la definición de las sociedades postindustriales, las cuales se diferencian de las sociedades industriales o modernas, ¿ya? En que en las sociedades industriales lo social estaba mediado, ¿sí? O estaba permeado básicamente por la producción, por lo económico, ¿sí? Lo económico productivo específicamente, es decir, lo laboral, ¿no? Por decirlo de alguna manera, era lo que determinaba de alguna manera las relaciones sociales de los sujetos, adultos particularmente. En las sociedades postindustriales, el consumo viene a tomar la batuta, por decirlo de alguna manera. No desaparece la producción, obviamente, de la estructura social, sino que el consumo entra, ¿sí? Entra al quite como mediador de las relaciones sociales, del tiempo libre, ¿no? Del uso del tiempo libre, y también de la generación de identidad de los sujetos. ¿Sí? Entonces, en la era postindustrial o en las sociedades postindustriales, que es la que estaríamos viviendo actualmente, pues median el consumo y la información, ¿no? Entonces, de esta sociedad postindustrial también la podemos caracterizar como una sociedad informacional en donde existen fenómenos como la convergencia, ¿sí? Que quiere decir la acumulación de la mayor cantidad posible de medios, es decir, entra la televisión, entra la radio, luego entra la televisión, luego entra la computadora, entra el teléfono celular, y no desaparecen, o sea, no desaparece ni el radio ni la televisión, sino que se van acumulando los medios, ¿no? Y por tanto la oferta de productos culturales. La transmedialidad, que es esta narración representada en distintos medios, ¿sí? Como por ejemplo el anime, que nosotros empezamos viéndolo como manga, luego pasa como a ser anime, pasa a la televisión, ¿sí? Pasa de la publicación al medio televisivo, luego hay productos impresos como álbumes de estampitas, ¿sí? Pósters, o hay otro tipo de esta misma narración, pero en distintos medios, ¿no? Luego también viene el fenómeno de la hipermediación, que es la concurrencia, comunicación de muchos a muchos, y esto pues lleva a la creación de nuevos sujetos, ¿sí? Como mensaje, medio y mediación. Bueno, este proceso se da, bueno, primero nos contactamos con el entorno mediante la tecnología, nosotros como sujetos contemporáneos, ¿sí? Luego, la cultura es adoptada por las industrias, ¿sí? Creando estas industrias culturales, y bueno, esto genera productos culturales, ¿no? Los problemas más comunes que podemos encontrar respecto a este tema es la definición, ¿no? Estamos hablando de una cultura de masas, estamos hablando de cultura de medios, industrias creativas, o también el poder de los medios, ¿sí? Es decir, qué tanto poder tienen los medios, qué tanto en realidad están siguiendo una agenda, ¿sí? O llevando una ideología a través de sus productos culturales a las demás sociedades, ¿no? Y lo decía Humberto Eco ya hace unos años, ¿qué acción cultural es posible para hacer que estos medios de masa puedan ser vehículo de valores culturales? Y yo creo que la solución la tienen los consumidores como sujetos agentes, particularmente, sí, en este caso, pues los sujetos que consumen anime o manga, ¿no? Considerados como otakus o llamados otakus. Entonces, mi tema en general va sobre los geeks, sobre los frikis, no específicamente sobre los otakus, pero pues son parte de este frikiverso, ¿no? Que es decir, que son parte de una producción de origen industrial con cargas ideológicas y que son elementos culturales de la identidad de varios grupos, ¿sí? Y bueno, como ya sabemos aquí, pues al friki se le relaciona con diferentes conocimientos ligados con la informática, los videojuegos, cómics, películas, libros, series de ciencia ficción, fantasía, manga, anime y juegos de rol, ¿no? Y pueden extenderse a muchísimas más aficiones. Ahora, aquí está el centro de la presentación, de lo que quiero explicar aquí, y tiene que ver con el posicionamiento de lo geek en
en el mundo postindustrial actual, ¿no? Sabemos que hay una cultura de la participación, es decir, el geek, ¿sí? En este caso el otaku, no es una persona pasiva en cuanto a su consumo, ¿sí? Es decir, hay una oferta industrial, ¿sí? Se industrializa, se masifica en la producción del anime, del manga, y llega a todos lados del occidente, ¿sí? Y bueno, quienes lo reciben no lo reciben de una manera pasiva, sino que hay toda una cultura de participación respecto a estos consumos, ¿no? Es decir, quienes consumen el anime, el manga, se vuelven a la vez también productores y reproductores de esta cultura y de esta ideología. Lo podemos ver en foros, lo podemos ver en páginas, lo podemos ver en grupos, ¿sí? De las distintas redes sociales, cómo hay una participación activa de los otaku y de los geek en la propia producción y reproducción de su cultura, ¿no? También hay intereses personales de consumo, es decir, hay diferentes ofertas de consumo geek. La distribución, recepción, reinterpretación y apropiación de los discursos, como les decía, no es un ente pasivo, sino que es alguien que participa activamente en la producción, reproducción, ¿sí? Reinterpretación, etcétera, de estos consumos. Y aquí es, en este cuarto punto es donde cae mi investigación, más, bueno, va a caer mi investigación de campo que tiene que ver con las trayectorias biográficas. Es decir, de qué manera el anime, el manga y otras aficiones geek se insertaron en la vida de los sujetos. En el caso particular de Ciudad Juárez era una sociedad donde existía la mayor cantidad de oferta de canales de televisión abierta. ¿Sí? Antes de que la televisión por cable o el internet fueran un boom, en Ciudad Juárez se tenía acceso a 18 canales de televisión abierta y varios de ellos eran anglosajones. Entonces había una barra televisiva infantil, pero no era infantil, en realidad pasaban shonen en la televisión, tanto en los canales en español, mexicanos, como los norteamericanos, ¿no? Entonces había una gran oferta de productos culturales japoneses, ¿no? Y también por la cercanía de la frontera con El Paso, Texas, había también una gran oferta de productos, figuras de acción, álbumes, pósters, y desde luego videojuegos, ¿no? Entonces se ampliaba la oferta cultural japonesa particularmente, y se tenía acceso a ella, ¿no? Entonces, esto, junto con todo lo demás que les había dicho, y también con la descolección y desacralización de figuras culturales clásicas, como los monumentos, ¿no? Que ahora no nomás encontramos un monumento de héroes de la patria por ahí, sino que podemos ir a España, no sé dónde es que es, en España o en Inglaterra, tienen ahí un monumento de Harry Potter, o podemos ir a Japón y ver todos los monumentos que le han hecho a los sombreros de paja, ¿no? Del anime de One Piece. Ya, creo que ya todos tienen su estatua de bronce. En vez de tener estatuas de héroes, no, ahora tenemos estatuas de estas nuevas figuras de la cultura, de la cultura geek. Y bueno, todo esto pues dibuja un panorama para pensar las nuevas identidades o las nuevas formas de ser, de estar y de vivir en la cultura y lo geek, ¿no? Este es el panorama nada más así amplio, lo dejo ahí, pues ojalá haya tiempo más adelante para la discusión, y bueno, esta es una perspectiva sociológica que espero que se pueda complementar junto con las perspectivas psicológicas, filosóficas y literarias que han presentado y que seguirán presentando en este evento. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por todo y pues hasta aquí. Muchas gracias, Guillermo. Damos la palabra a Jacqueline Herrera. Tengo deshabilitado el video. Ahí A ver, sí, ahora. ahí sí. Quiero compartir pantalla. Un segundo, comenzar ahora. No sé si lo hice bien. Ay, parece que no.
Ahí, ¿se ve mi pantalla? No, todavía no. No, no se ve. Ahí, la perdimos. Ahí menos se va a ver. ¿Quieres que sigue alguien más? O ya están todos, ¿verdad? Sí, Jacqueline es nuestra última ponente. Ah, entonces le damos unos segunditos en lo que se recupera. A ver, ya sé. Si quieren hacemos karaoke. Tururú, tururú. A ver, no ha llegado. Vamos a esperarlo unos minutitos. Bueno, vamos, si les parece, aprovechamos, Laura, que ya, pues ahora sí tenemos tiempo, pues ahora sí aprovechamos para la ronda de preguntas y respuestas, que aquí tanto, bueno, se han generado algunas, de repente tenemos un chat interno de la gente que está siguiendo ahí viene, y ya nos íbamos a meter a preguntas y respuestas. Vamos a ver si puede y si las recibimos. Ahí está Jacqueline, ahora sí. Sí, ahora sí. Vamos a compartir desde Google Drive. Conectar. Te creo. Am, a ver, déjenme intentarlo unos momentos. Disculpen, es que como nunca lo probamos antes, 857 755 10. No te preocupes, Jacqueline. Si quieres, empezamos en lo que tú haces tus adecuaciones con una pregunta que me parece muy interesante que nos están haciendo por medio de YouTube. Y pues ¿Ya? que nos quiera contestar, adelante, es una pregunta. Adelante, si quieres. Ya, hagamos ¿Cómo eso. empezamos? Por mientras voy a tratar de enviarlo a uno de ustedes, por favor. Me dejan un correo y yo lo envío. ¿Ya? Adelante. Ok, ahorita te mando vía chat mi correo para que me lo mandes ahí. Y si quieren empezamos con la primera pregunta mientras. Si quieren todos prendemos nuestra camarita, la respondemos y sobre eso vamos El discutiendo. primero que Y levante ahorita la en el mano. chat. La primera pregunta, ¿por qué, cómo el cuerpo subjetivado latino americano puede retomar la estética japonesa en la resolución del trauma? ¿Quién me quiere contestar? Fuck. Adelante, John. Gracias. Bueno, en cuanto al latinoamericano o en cuanto incluso al mexicano o de cualquier nacionalidad, la idea es que todas las personas vivimos en una situación histórica que nos impacta en cada vivencia, en cada experiencia. Luego entonces también el arte es parte de ese impacto, es parte de esa forma en la cual compartimos entre nosotros intergeneracionalmente eh, la historia, eh, la memoria histórica. Y en ese sentido creo que más allá de nacionalidades es entre personas, entre los vínculos de las personas. Haciendo historia se hace cuerpo también, en el sentido de que se van integrando todas esas representaciones y que después se va a convertir en acto de alguna manera o se va a convertir también en idea, en sentir, etcétera. Entonces, más allá de las nacionalidades, yo lo propondría como una forma de poder comunicarnos unos a otros, de poder vincularnos unos a otros, tanto a partir de la cuestión política, social y también a través del arte, incluyendo el anime.
si alguien más quiere responder en lo que estoy aquí terminando de bajar la presentación. Bueno, yo incluso antes de presentar diría que no es posible una resolución del trauma, sino solamente un mecanismo de copiar eh, sobre el trauma ajeno y el trauma propio. En el caso de la aparición-desaparición de los cuerpos en Chile durante la dictadura, hay un tema de la huella que deja el cuerpo, que es la misma huella que reproduce, por ejemplo, la bomba atómica. Hay unas personas que se enojarían mucho de si digo la comparación en el fondo, pero es el mismo trauma sobre la desaparición forzosa. Ya. Eh, Cuéntenme, ¿estaría listo el... ¿Terminó de bajar el...? Sí, ya aquí lo tengo. Si quieres ¿Ya? entonces, aunque sea así medio rupestre, porque obviamente si comparto pantalla completa, me quedaría yo también sin posibilidad de ver lo demás. Ya, Entonces, a ver qué tal sale así. ya, dejémoslo así, sí. Ya, ya. Esta presentación se llama Escrito en la piel. Es trabajo de una... Es un trabajo que se realizó como una colectiva de arte. Esto baja un poquito. Es una investigación realizada por Anime Tasquete, que es una colectiva de investigación sobre el cuerpo en distintas formas de la representación del anime. O sea, nosotros no tomamos un anime y lo referimos a un tema en específico o un tema en específico, sino que hacemos como un recorrido bien, bien especial sobre los temas. Voy a tratar de resumir lo más posible porque este es un tema tremendamente denso, ¿ya? Y como no vamos a tener 20 minutos, sino 12, voy a tratar de resumir lo más posible. Bueno, me presento. Yo he escrito 3 libros acerca de lo que ha influenciado el cuerpo en Latinoamérica, el anime. Entonces, Roxana es una performer y ella ha hecho varios magísteres referidos a la transformación del cuerpo en el arte. Ambas provenimos de la Escuela de Historia del Arte, la misma universidad base que es la Universidad de Chile. Baja a la siguiente, nomás a la 3. Entonces, en esta ocasión quise hacer un recorrido sobre la noción del tatuaje como una escritura tecnológica del cuerpo, que se asume desde la imitación mágica hacia un artefacto tecnológico. Aquí hay que hacer una alusión bien específica, que el cuerpo es nuestra biografía. Nosotros estamos insertados en nuestra propia carne y esto se refleja en la fantasía o la escritura ficcional eh, como una forma de promover una generación identitaria. Bajemos un poquito, lo voy a escribir, como les digo, voy a ir súper rápido, así que van a quedar un poco colgados. Entonces, el tatuaje, cuando hablamos del tatuaje, siempre lo hablamos desde un otro, y aquí es el problema constitutivo de esta ponencia, porque esta vez no lo voy a hablar desde un otro, esta vez voy a referir al tatuaje como nosotros, latinoamericanos, hacia lo europeo. Para los europeos, el tatuaje era una cosa utilizada por los salvajes, y así lo estudiaron, y así se ven los textos que uno lee sobre el tatuaje, pero nosotros, latinoamericanos, ocupábamos el tatuaje constantemente. Yo desciendo de una rama mapuche, mi abuela tiene un apellido mapuche que en realidad es como un mínimo, pero igual siento orgullo de eso. Y los mapuches también hacían esta cosa con los labios como como la primera fotografía que se ve acá al lado, ¿ya? Ellos también hacían modificaciones corporales. Entonces, claro, no llega a ser el tatuaje japonés, pero que es este tatuaje de los yakuza, que es a la vez una cosa que los identifica con su grupo, pero los extrae de la sociedad. Entonces se forma este doble sentido de que me ingresa en un grupo y me saca del general. ¿Mm? Baja un poquito. Esto un poquito se ocupa, baja la siguiente. Se ocupa en el anime de diferentes formas. En el reflejo cultural que tenemos, tanto en cine como en el cómic, manga, en bandera de cine, el tatuaje es constantemente citado en una forma de identificación, a veces de un guiño de un rubro. ¿Ya? Por ejemplo, Fairy Tail, que lo ocupa como para distinguirse, o Naruto, acá Naruto lo ocupa como una cosa mágica. Y aquí hay que aprender a distinguir que este tatuaje de identificación no corresponde con este tatuaje mágico. Y tampoco
corresponde poner en la misma sintonía, en la misma página, ambos tipos de tatuajes, ¿ya? Baja otro poquito a la siguiente. Y es aquí donde empezamos a ver que el objetivo tiene que ver como este, ¿por qué yo me voy a modificar este cuerpo? ¿Por qué yo me voy a alterar? Y es más, esta alteración, ¿la voy a hacer con un fin identitario o con un fin de pacto? Acá los 3 tatuajes que puse tienen que ver con estas 3 diferentes formas de entender el tatuaje, de entender el nuevo cuerpo que se realiza, porque corresponde a un rebautizo, renacimiento. La única forma en el cristianismo autorizada de tatuaje es cuando tú vas a Jerusalén y tenías un tatuaje, y eso se hace como 1000 años. Hay una historia súper bonita sobre que son la misma familia. Y tiene que ver con el renacer. Yo en ese momento paso a ser otra cosa. Para nosotros latinoamericanos el tatuaje tenía que ver con, a veces, con pasar a un estado adulto, o pasar a ser una forma de sociedad, a una persona distinta en la sociedad, y a veces hasta cambiaba el nombre. Acá en el anime ocupan el tatuaje tanto como pacto demoníaco, como en el caso de Ciel, como la última que es Danmachi, que es bien interesante esto, porque ese tatuaje va cambiando según él va adquiriendo mayores habilidades, o según va ganando puntaje. Entonces, ahí encontré una conexión súper fuerte entre el tatuaje de Naruto y el tatuaje de Danmachi, y ahí empecé a tirar un hilo, como decimos nosotros. Baja la siguiente, por fin. Disculpen que vaya tan rápido, después me van a poder preguntar explicaciones, ¿ya? Y como yo soy más de literatura, mi segunda profesión es la edición y trabajo mucho editando libros de fantasía y de ciencia ficción y también tesis de grado. Me encontré con esta cita de repente proveniente de Rodrigo Yuri, que es un teórico y un escritor famoso chileno de ciencia ficción, que él me dijo una vez: la magia es la ciencia que aún no sabemos explicar. Y claro, me trajo a la mente este tema de las machis, ¿cierto? No, no, esta palabra ustedes no la conocen. Eh, ¿Cómo se llama? El brujo que hace medicina, finalmente hacía medicinas con las hierbas, ¿ya? Y hacía como cantos mientras las hacía, pero en el fondo la bruja era una persona que tenía conocimientos, y esos conocimientos pasan a ser científicos, o pasan a tener validez científica, social, si es que uno los valida mediante la notación y el lenguaje, ¿ya? Cuando está en la notación, cuando ese conocimiento está anotado, es cuando ya pasa a ser generalizado y pasa a ser posible representar. Baja otro poquito. Pensando en eso, y pensando en los tatuajes, aquí puse a Otzi junto con la señora de Cao, que la señora de Cao es una momia latinoamericana que también tiene muchos tatuajes igual que Otzi, y que tiene que ver tanto con la procedencia geográfica como en Dororo, como en las posibilidades, y es aquí donde empiezo a agarrar el punto, las posibilidades mágico-científicas de los tatuajes desde nuestro conocimiento arcaico latinoamericano perdido, como una forma de comunicación, ya no de un espectro de identificación netamente, sino como una forma de generar una introducción mágico-científico en el cuerpo. Baja otro poquito. A la siguiente, perdona que esté tan abandonada. Entonces, estaba pensando en ese tema mágico-científico y me topo con Levi Strauss, yo sé que es súper viejo, pero no nos tradujeron el tiempo a Levi Strauss, así que da lo mismo. Hay 30 años en que el tipo produjo el texto y hay como 30 años que lo pudimos leer, donde estas pinturas en el rostro, él en su diario de textos tópicos de los caduveos, que es una tribu brasileña, escribe que ¿por qué la gente se hacía esta raya en la cara en vez de ir a cazar, en vez de salir de su pobreza? Él se preguntaba eso. Entonces se dio cuenta que las pinturas en el rostro actuaban como el paso entre el humano y entre el animal y lo humano. Y ahí se comprueba un poco esta teoría del tatuaje, ya no como identificación, sino como una forma de afectar mi cuerpo tecnológicamente, porque requiere una técnica, requiere un conocimiento, ¿cierto? Y requiere cantidades exactas de penetración en la piel, es una técnica súper complicada. Yo afecto mi cuerpo con tecnología con un fin mágico técnico, ¿ya? Esto tiene que ver como con tecnificar mi cuerpo, ciberizar un cuerpo, por decirlo así, desde incluso los caduveos.
Ya, baja 2, por favor. Sí, vamos a saltarlo un poquito. Entonces, con respecto a lo mágico técnico, en el tatuaje de vinculación, también observamos que en el anime, cuando se ve representado estos tatuajes que no necesariamente están, ya, ok, me voy a saltar esto, entonces vamos a pasar al tiro a la diapositiva 14. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo mágico técnico? Que en Full Metal Alchemist, que es la parte principal de esta presentación, que debía haber sido una conferencia magistral, pero no sé por qué fue una mesa, eh, en torno a esto, en Full Metal Alchemist, a dos personajes se les incluyen estos tatuajes. A través de este personaje Scar, el hermano le implanta estos brazos que tienen la notación de cómo generar maximización de sus poderes, ¿cierto? Entonces, el hermano, al hacer eso, había roto el tabú de que la alquimia no puede ser mencionada. Tú no puedes escribir cómo llegas a la alquimia porque el proceso es más importante que el fin, ¿ya? En el caso, baja la siguiente, de Risa Hawkeye, que es el otro personaje que me gusta mucho investigar. Ahí a su padre le tatúa la información de cómo obtener el fuego y ella rechaza esta información. Baje a la siguiente, por fin. Y esto tenía que ver con lo que decía de Nami de Blackstar. Ambos rompen su tatuaje. Una vez que quieren romper la vinculación con su clan, lo que hacen es afectar el tatuaje. Y es como, claro, yo sé que tengo esta vinculación técnico-mágica con mi clan, con lo que yo quise ser en ese momento de renacimiento, y también puedo modificar, igual que Risa aquí, y puedo no volver al inicio, ¿ya? Y eso tiene que ver con la teoría del límite en el arte. No se puede volver al inicio una vez tocado el umbral. Lo que se puede hacer es modificar esa modificación para sobreescribirla biográficamente y así lograr una doble tecnificación, una doble civilización de un cuerpo representado. Y eso pasa a la siguiente nomás. En la 17. Este pacto mágico, entonces, que no es requerido por ninguno de los dos, desde un punto de vista cyberpunk, el gesto mismo de reprogramar, es como reprogramar, es como yo sobreescribir un programa, y un poquito me refiero a Digimon y sus cositas, ¿cierto? Estos cuerpos mágicos civilizados experimentan estos cambios irreversibles y reflexionan sobre el efecto psicológico que puede tener el acceso al conocimiento y el poder, ¿ya? Sobre el propio cuerpo, sobre la noción de no, tiene un nombre, eso se me olvidó. Y finalmente, pasa a la 18 nomás, pues. Diferente es la representación del cuerpo latino en la imagen del anime, que los años ha tenido un considerable aumento. Si bien existe, está presente el tatuaje en las momias chinchorro y en otras, el hecho mismo que nuestro cuerpo mestizo escoja una estética que coincida con una visualidad y una ideología completamente ajena implica este deseo de estilizar. O sea, quiero decir que nosotros, latinoamericanos, o sea, los indígenas latinoamericanos se tatuaban, ya eran cuerpos ciberizados, eran cuerpos tecnificados los de ellos, pero llegaron los españoles y prohibieron los tatuajes, volviéndolos un tabú, porque el cuerpo cristiano no puede ser tatuado, bla, bla, bla. Entonces, el retatuarnos nos hace un lienzo en blanco, ¿ya? Un cuerpo sin identificación, sin un lugar de pertenencia y sin una tecnificación, un cuerpo que no pasa a ser humano. Y el hecho mismo de introducirnos tatuajes que pertenecen a una ideología completamente diferente, como decía el compañero anteriormente, tiene que ver con este lienzo en blanco, tiene que ver con nuestra capacidad de ser mestizo en nuestro cuerpo y de poder reimaginarnos cómo queremos llegar a ser. Entonces, retomando la ciencia y la magia, ¿cierto? La clave está en este registro. El tatuaje mágico es entonces una forma de equivalencia de entender esta tecnología de comunicativa, o sea, de adelantarla. Y quizás ahí donde me salté unas diapositivas, tiene que ver también con lo que estamos haciendo ahora de incorporar cada vez más a nuestro cuerpo las tecnologías como tener un celular constantemente o los smartwatch. Finalmente, vamos a ir desde el tatuaje hacia
una como Danmachi a tener un tatuaje que se modifica constantemente según nuestras habilidades. Eso. Espero que no haya quedado Gracias, muy Jacqueline. enredado. Nos ha quedado muy claro, bueno, a mí me ha quedado muy claro, Jacqueline, y me encantó tu exposición. Ahora pasaremos a esta etapa de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas de las personas que nos están viendo por YouTube. Voy a hacer la primera pregunta. Bueno, ya esta es la segunda, pues ya hicimos una. Y quien quiera contestarnos, solo recordemos que tenemos como un tiempo límite para poder hacer las respuestas. El anime de estética hipersexualizada, de cuerpos esbeltos y andróginos, ¿cómo se es recibida por nuestra cultura latinoamericana? Puede devenir en un cuerpo de resistencia como las protestas en Chile, como el icono de Sailor Moon. ¿Quién nos quiere contestar? No Adelante, sé si Jacqueline. puedo contestar. Adelante. Es que una parte de los libros que escribí tiene que ver con esta portada, no sé si se puede poner de nuevo, que es acerca de ahí está la portada, del icono de Haruka y Michiru. Entonces ellas, voy a salir un momento de pantalla. En Chile durante la dictadura se prohibió absolutamente hacer los libros y todo. Y acá ellos, esto fue en plena era de las protestas. Esto es un mural que generó un colectivo y ellas quisieron ponerlo así como, ellas lucharían de nuestro lado y esta es la bandera mapuche, ¿ya? Pero está en negro. Porque parte de del estallido social tiene que ver con recuperar este cuerpo que fue tan capturado por la moral española, la moral cristiana, que era bastante incómoda en muchos aspectos, y hacernos unos cuerpos sometidos. Nos prohibieron tatuarnos, nos prohibieron las otras sexualidades que sí existían. En Chile hubo por ejemplo, en las castas mapuche, si la mujer heredaba, ella tenía derecho a tener esposa, ¿ya? No es que el anime nos haya introducido específicamente esto, el anime nos ha permitido reflexionar y recuperar nuestra historia corporal. Yo creo, al menos esa es la teoría a la que hemos llegado con otras docentes, personas que estudian historia y que saben la historia más real. O sea, tenemos que pensarnos como latinoamericanos, que éramos antes de la llegada de los españoles, para plantear una teoría de género, desde nosotros, desde lo marica. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Alguien más que nos quiera ampliar un poco este concepto? Adelante. Bueno, creo que no hay marcha atrás en la historia. También esta cuestión de los nacionalismos es una cuestión ideológica que hay que tener cuidado. Pensaría que también esta cuestión de la hipersexualización, pues sí tiene una situación colonial, tiene una cuestión fetichista, tiene una cuestión de dominio político, mercantilista, lo que fuera, y que creo que también corresponde a cada persona el poder evaluar esta situación a través de su propia historia, cómo quiere vivir su cuerpo, cómo lo vive, y también cómo entre personas viven sus cuerpos, no solo en la cuestión de no me refiero al sexo o a lo sexual, sino me refiero a los vínculos en general entre las personas. Su interacción en el medio ambiente, su interacción con el mundo. Y en ese aspecto, por ejemplo, Sailor Moon me parece que es un anime que muestra también elementos de distintos mecanismos de defensa puestos, pero también no solo mecanismos de defensa, sino una cuestión también de protesta y de resistencia. En el aspecto de que es disculpen el ruido, también eso fue una protesta de las necesidades diarias del cotidiano. Pero creo que en ese aspecto Sailor Moon también es una propuesta de algo diferente, algo transgresor, en muchos sentidos, así como Ranma y medio y otros, que permiten explorar distintos discursos, distintas formas, y que creo que va más allá de las naciones.
Muchas gracias, John. Ah, Siguiente yo pregunta. Adelante, adelante, Silvia. pues nada más sumando a esto precisamente y también retomando de nuestro contexto, tiene que ver el hecho de que nosotros como consumidores podemos analizar y adaptar o como transferir ciertas características a nuestros cuerpos y como resignificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues toda esta parte de la estética, la moda y la hipersexualización, pues también vienen con un contexto, ¿no? Entonces, más que nada es eso, como nosotros como consumidores, hacernos conscientes y darnos cuenta de que no somos pasivos, que podemos verlo, que podemos adaptarlo a nuestro contexto. Así es, Elin. Me parece muy interesante tu intervención. Vamos con la siguiente pregunta. El uso de valores y escenificaciones europeas fue un factor para que estas animaciones ingresaran de manera sencilla en el mercado mexicano. ¿Fue nuestro eurocentrismo producto de la colonización? ¿Quién me quiere contestar? Como el anime que estuve examinando un poquito más detenidamente, fue Full Metal Alchemist, realmente ese se basa en Europa. Está completamente basado en Europa y creo que sí. Creo que es Japón, al recibir estas imágenes tan bonitas de las niñitas rubias y tener un enamoramiento con esta idea de una Europa imaginada, ¿ya? Y el escenario de Fullmetal Alchemist tiene que ver con eso, tiene que ver con elementos que no, ningún elemento propio de Japón hay ahí, y tiene que ver con una colonización doble. Es como que compartimos doble colonización. Ellos imaginan, igual que nosotros imaginamos que lo francés es lo bonito, lo correcto, lo que hay que mirar, igual que Lady Oscar, por ejemplo. Eso. Adelante, John. Bueno, tengo entendido que aquí en México lo que ingresó dentro del anime primero, lo que impulsó el anime, es el consumo, el éxito que tuvo en Estados Unidos primero. De hecho, inició con Akira, por ejemplo, películas de VHS que llegaron allá y que después, como vieron que se empezaron a vender mucho, pasaron de pues, series que eran baratas como Astro Boy, digamos, para poder rellenar espacios de tiempo en muchos lugares, entre muchas otras caricaturas, empezó a volverse ya toda una cuestión pues mucho más amplia y más profunda de muchos otros animes que ya existían, que tenían muchísimo contenido, hasta los mismos autores, ¿no? Como Osamu Tezuka. Y que, bueno, también creo que esto es una cuestión sí importante que más, bueno, si bien había mencionado acerca de los nacionalismos, aquí lo que está mencionando también esta pregunta es que hay una memoria histórica compartida y eso es muy importante, lo que compartimos entre todos y que también eso trasciende de alguna forma los tiempos y las épocas. Y eso es importante porque da identidad, sobre todo entre las personas que conviven entre ellas. Siempre nos va a reforzar. John, esta es una pregunta directamente para ti, ya aprovechando que estás en esto de contestarnos. ¿Qué entiendes por mecanismos de defensa y cuál es su relación con Sailor Moon? Bueno, mecanismos de defensa entiendo en la clínica por toda esta construcción estructural del yo para poder confrontar las cosas de la vida. En esta estructura psíquica podría poner algunos ejemplos como que toda expresión artística tiene proyección, elementos de proyección, puede tener elementos de sublimación, puede tener también elementos narrativos que tienen, cada frase puede tener como un contenido subyacente, donde está puesto el sujeto que lo crea, en este caso Naoko Takeuchi, está poniendo parte de ella en la obra. Y todo artista lo hace.
toda persona lo hace en cada obra. A eso me refiero, pero creo que esto es trascendido del sujeto y es puesto hacia también otras personas e incluso otras épocas. Laura, ¿estás ahí? Luego es que como que le perdemos la señal. Ahí estás. Ahí está. Tu micrófono. Sí, aquí estoy. Está un poco Ahí débil está. mi señal, pero aquí estoy. Pasamos a la siguiente pregunta. Si bien el viaje del héroe es una forma de interpretar los animes más populares, no todos los animes cumplen con esta lógica. Por ejemplo, Shinsenkka, Yori, Mushishi u otros que son más de nicho, no hay héroes ni narrativas que siguen a Campbell. ¿Tendrá más que ver que la industria se ajusta a lo clásico como sucede en Hollywood? ¿Quién me quiere contestar? Más bien podemos decir que si totalizamos siempre vamos a caer en el error, ¿no? Obviamente siempre hay cosas que se salen, ¿no? De lo ya establecido, pero sí podemos decir que si bien no es que se lleve totalmente por una línea, sí se van agarrando segmentos, se van agarrando partes, ¿no? Algo que yo pueda agarrar de aquí para que me funcione acá en la realidad. Tal vez no el camino del héroe como tal, pero sí arquetipos que yo pueda decir, oye, ¿sabes qué? Esta cosmovisión, esta filosofía de tal personaje me gustó, ¿no? Esta manera de pensar o esta manera de enfrentar el miedo o la adversidad es lo que yo voy a utilizar en mi vida para afrontar lo que se me vaya a presentar. O sea, no sé si eso contesta la pregunta. ¿Alguien más que tenga algo que pueda ayudarnos a completar esta respuesta? No sé ni de qué hablan. Ay, hola, perdón. Pues si quieren una pregunta más. No, Sí, perdón. Quería poner la reacción de hola, pero no recuerdo cómo. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Depende de la animación, últimamente el héroe o heroína se construye en el viaje, pero la concepción del héroe o de la heroína varía dependiendo de la cultura en la cual se desarrolla. Por esa misma razón varían sus construcciones y sus atributos. ¿Qué opinan al respecto? A ver, Guillermo, te veo como que quieres participar. Adelante. Sí, bueno, y ahorita ya lo estaba diciendo Gabriel, ¿no? De que hay diferentes arquetipos, pero yo lo que considero es que es decir, el anime se ha visto influido fuertemente, pues obviamente como toda la producción, me parece, bueno, yo que estaba platicando sobre las industrias culturales, y toda la producción cultural se ha visto permeada por una ideología occidentalista, ¿no? Más yanqui que europea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, creo que en tanto que se convierte en industria, busca tener un impacto, el mayor alcance posible, es decir, llegar a la mayor cantidad de personas con el mayor impacto que sea posible. Entonces, considero que los arquetipos, ¿no? En el caso de la exposición del compañero, y algunos otros elementos ideológicos que van metidos en la producción de anime, obviamente que se ven guiados, queramos o no, por una agenda, ¿no? Es decir, cuando yo presentaba decía, no es el consumidor pasivo, no somos cajas receptoras de toda la ideología que nos quieran tirar. Eso no quita el hecho de que sí haya una agenda guiada, pues, sobre todo por los intereses, no tanto nacionalistas, ¿verdad? Como ya lo platicaron también mis otros compañeros, sino pues por los intereses del capital, ¿no? Es decir,
por la mayor cantidad de productos en la mayor cantidad de países y de lugares posibles, ¿no? Luego también por eso los doblajes, que son muy importantes, ¿no? Del anime, pues tienen este papel de adaptar ciertas cuestiones ya culturales de lo estrictamente japonés, traducirlas al lenguaje del lugar, ¿no? Del espacio donde se reproducen. Entonces, yo creo que va por ahí lo mismo. Todas las figuras, ya lo dijo Gabriel, ¿no? La figura tanto del villano, lo del héroe, del destino, del elegido, o sea, todo este tipo de manifestaciones que se ven ahí, pues yo creo que sí tienen cierta adaptabilidad, incluso tienen mayor impacto ciertas historias que otras, ¿no? Y por eso es que esas son las que más se comercializan y terminan en nuestras pantallas, ¿no? Con mayor facilidad que cientos de ofertas más que salen de Oriente, ¿no? Ese es como el punto que dejo, ¿no? Excelente, muy bien. Pues con esta pregunta terminamos. Ha sido verdaderamente muy interesante estar en esa mesa redonda con todos ustedes. He aprendido mucho, creo que todos hemos aprendido mucho el día de hoy. Les agradezco mucho su participación en esta mesa ronda de este coloquio. Nuevamente, la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia a este primer coloquio anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la psicología, sociología, literatura y anexas. Con asimismo les agradecemos y les ofrecemos un cálido aplauso virtual, ¿verdad? A todos nuestros ponentes, Celine, John, Paul, Gonzalo, Guillermo y Jacqueline. Muchas gracias, muchas felicidades, un aplauso enorme. Y les recordamos a nuestros ponentes que vía correo les haremos llegar la constancia de participación de este evento. Y bueno, pues solamente me gustaría que todos pudiéramos en voz alta recordar alguna frase favorita que tengamos de anime y que la podamos decir y la reivindiquemos de esta forma a la vida como un acto de responsabilidad y belleza, que me parece que eso es lo que trae a nosotros el anime. Muchas gracias y feliz día. Gracias.